Nueva conexión aquí en Periodista Digital y queremos hacer un repaso de actualidad para una especie de balance del año con una de nuestras políticas preferidas, no lo vamos a negar. Es la diputada del Partido Popular por Toledo, aparte está en la Comisión de Consumo y no descansa ni por Navidad. Es Carmen Riolobos, talaverana, ya la conocen. Carmen, gracias por estar con nosotros. Pues buenos días, muchísimas gracias a ti, que sabes que te admiro muchísimo y la oportunidad que me da en este momento Periodista Digital, y aprovechar para felicitar a todos los españoles las Navidades, desearles un año mejor 2021, porque el 2020 ha sido un año irrepetible, que esperamos que no se vuelva a repetir nunca más, y mandar un mensaje de esperanza porque creemos que con las vacunas, y si este gobierno rectifica un poquito escuchando al Partido Popular, las cosas pueden mejorar sensiblemente en el 2021. Vamos a hablar de muchos temas, Carmen, porque me interesa mucho tu opinión sobre el tema de las mascarillas, sobre la denuncia que has hecho desde la Comisión de Consumo como portavoz del Partido Popular en esos temas. Me interesa mucho tu opinión sobre el balance de toda la gestión del coronavirus de este gobierno y también el tema de la jefatura del Estado, lo que nos estamos jugando y con estas frivolidades de este gobierno que le permite a su socio, y siendo ellos mismos también cómplices, frivolizar con el tema de la monarquía y la república. Vamos a empezar por el tema de los errores en la gestión del coronavirus. Han sido tantos, es decir, ahora mi primera pregunta tiene que ver con el show de la vacuna. Es decir, ahora la vacuna lo tapa absolutamente todo. Un día histórico, pegatinas en los envíos y demás, pero más de 70.000 muertos, y aquí parece que lo único que ayer nos mostraban el espectáculo de las vacunas como si fueran los festejos de la lotería. Era increíble, ni un recuerdo por todos los fallecidos. Bueno, mire, hay una cosa que es dramática, y es que este gobierno es un gobierno hecho para la propaganda y la publicidad, pero es incapaz de hacer nada bien. Y yo digo que es un peligro público para la salud y la vida de los ciudadanos, es un peligro para la economía y el empleo, y es un peligro para la democracia y la jefatura del Estado. Y ahora le voy a dar una serie de argumentos que lo dejan claro. Mire, en el tema de la gestión de la pandemia, los errores del gobierno han sido brutales. Y yo los quiero recordar los 10 más sangrantes. El primero es no ver la magnitud de la tragedia. Cuando en China los sanitarios estaban con escafandra y toda la población usaba mascarilla, se les tomaba la temperatura y se les aislaba cuando había algún positivo o algún contacto positivo, en España el gobierno no hacía nada, porque lo que estaba era permitiendo un 8M con miles de personas en la calle y eventos como si no estuviera pasando nada, con todos los aeropuertos y todos los puertos abiertos de par en par. Además de esto, hubo decisiones nefastas en relación con las mascarillas, y luego se lo amplío. No puede ser que cuando todo el mundo en China en diciembre usaba mascarillas, nosotros no fueran obligatorias hasta el mes de mayo, y estuvimos durante los primeros meses terribles de la pandemia sin que fuera obligatoria. Además de esto, pudimos comprobar cómo los sanitarios no tenían los equipos de protección adecuados porque el gobierno no había hecho su trabajo en enero y en febrero para hacer adquisición de material. Las compras que se hicieron fueron chapuceras, y usted recuerda mascarillas que eran defectuosas y los test falsos que se recibieron. Se inventaron un comité de expertos que nunca existió, y la palabra que no se cae de la boca del señor Sánchez, que es expertos y científicos, en realidad, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Carecen de expertos y carecen de hacer caso a los científicos, que ya les han dicho que había que haber hecho una primera evaluación de la primera ola con rigor y seriedad. No se hizo, y ahora estamos pasando la segunda, donde parece que el gobierno no ha aprendido nada. Además de esto, ha habido una falta total de transparencia. Usted recuerda que llegamos a junio, bajaron los casos y bajaron los muertos, el gobierno se largó de vacaciones, especialmente el presidente del gobierno, que se cogió un mes completo, y el señor Illa también, y en el mes de julio se empezaron a incrementar los casos, y como estaban de vacaciones no se enteraron. Y ahora han hecho lo que se llama un lavarse las manos como Poncio Pilato, y están dejando que sean las comunidades autónomas las que estén enfrentándose al virus
Y es verdad que a pesar de los casos, significativamente lo están haciendo mucho mejor las comunidades autónomas que el propio gobierno. Y ahora en el tema de las vacunas, si usted se fija, están haciéndolo bien la Unión Europea, que es la que ha hecho la adquisición y la compra de las vacunas, lo están haciendo bien las comunidades autónomas, que son las que están empezando a proporcionar las vacunas a mayores y a trabajadores de residencias de mayores, que son los colectivos más vulnerables y más expuestos, y luego vendrán los sanitarios, y el gobierno está intentando ponerse las medallas, que es una cosa absolutamente bochornosa. Y hay algo que es impensable en otro país. Vamos a terminar el año con más de 80.000 muertos. Es decir, el exceso de mortalidad ronda ya los 80.000 en nuestro país. Y este gobierno sigue sin reconocerlo y sin prepararse para la tercera ola, que es lo que están pensando en este momento los sanitarios y lo que más les preocupa, que casi sin terminar la primera estemos ya llegando a la segunda. Esto en cuanto a la pandemia. Luego, en cuanto al tema específico de las mascarillas que usted me ha preguntado, es una vergüenza. Es una auténtica vergüenza. Un producto de primera necesidad, que es obligatorio, el gobierno está haciendo negocio con él. Desde mayo hasta final de este año, el IVA de las mascarillas era del 21% y el gobierno ha ingresado 1.000 millones de euros. En los presupuestos del 2021 tenían previsto ingresar 1.600 millones de euros en concepto de mascarillas, porque era el 21%. Cuando ya había un clamor, el primero que empezó fue Pablo Casado, a exigir que se bajara o se eliminara el IVA de las mascarillas, si usted recuerda, la ministra Montero nos mintió y nos dijo que no se podía bajar el IVA de las mascarillas porque la Unión Europea lo impedía. Cuando le demostramos que había países donde el IVA era cero de la Unión Europea y donde en otros era el 4%, a bombo y platillo, el día que tenía que defender los presupuestos en el Parlamento, para hacer una portada dijo, bajo el IVA de las mascarillas al 4%. Y al día siguiente nos enteramos que nos había mentido, que le habíamos pillado otra vez con el carrito de los helados, porque en lugar de bajar el 21 al 4 todas las mascarillas, había bajado exclusivamente las quirúrgicas, que representan el 60% del consumo diario. Y las FFP2, que son para la gente mayor, para los profesionales de alto riesgo, y las domésticas, esas no se ha bajado el IVA. Y solamente por las que se van a consumir en el 2021, el gobierno va a ingresar en concepto de IVA 810 millones de euros. Es decir, es una vergüenza lo que está haciendo. Y le digo una cosa, hay un estudio reciente de la OCU que habla de dos temas que son preocupantes. Una, el gasto en mascarillas de cada familia está entre los 70 y los 155 euros al mes. Y se ha demostrado a través de una encuesta que el uso de las mascarillas que se está haciendo no es correcto, porque las mascarillas quirúrgicas tienen una vida media de 4 horas. A partir de las 4 horas, los filtros se colapsan y ya, a lo mejor, en lugar de protegerte, lo que están haciendo es contaminarte. Y se ha visto que la gente, en lugar de usarlas durante 4 horas y cambiársela, la usa 12 horas o 24 o las lava y son desechables. Eso es un error garrafal, porque eso está impidiendo que mucha gente que piensa que está protegida en realidad no lo esté. ¿Y de quién es culpa? Pues del gobierno, porque se empeñan, en lugar de que sean gratuitas, como nosotros hemos defendido, para mayores de 65 años y colectivos vulnerables, o que sea cero el IVA para facilitar el que se usen, no lo están haciendo. Y eso es una auténtica vergüenza. Y yo le digo una cosa, si hay un elemento básico para la protección, son las mascarillas. Y no se entiende las mascarillas y los hidrogeles para desinfectarte, porque son las 3 cosas básicas, la mascarilla, el hidrogel para desinfectarte y la distancia interpersonal. Y este gobierno es tan borrico que es capaz de, en fin, intentar cobrar también alguna cosa por el distanciamiento interpersonal. Es algo absolutamente increíble. Bueno, Carmen, es que respecto al tema de las mascarillas, usted ha denunciado que el gobierno y sus socios han votado en contra de una propuesta del Partido Popular de eliminar el IVA a todas las mascarillas y geles hidroalcohólicos de naturaleza biocida. Sí. Esto podría haber permitido a la población poder acceder a mascarillas mucho mejores, mucho más seguras y que duren más tiempo. Pero la señora Montero, la ministra de Hacienda, estaba más preocupada en recaudar 1.000 millones con el 21% del IVA, en engañar a los españoles con el tema diciendo
que era todo por culpa de la normativa de Europa, lo cual era mentira, porque veíamos que Italia, Francia, Portugal tenían un IVA infinitamente reducido. Bueno, en Italia ni siquiera le ponían IVA a las mascarillas. Por lo tanto, ellos estaban en recaudar y no en salvar a los españoles. Esta es la última denuncia que usted hizo en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso. Sí, de la semana pasada. Y además le digo una cosa, prácticamente el PSOE y Podemos se quedaron solos, porque el resto de grupos parlamentarios nos apoyaron a nosotros. Hubo un grupo parlamentario que fue Esquerra Republicana que se abstuvo, pero solamente se quedaron votando en contra el PSOE y Podemos. El resto de partidos no estaban de acuerdo. Es que es una cosa que es injustificable. Yo veía en televisión el otro día un señor que decía, yo no me puedo cambiar la mascarilla, no me la puedo cambiar, se la pone porque es obligatoria, tiene que ver la policía que la lleva puesta o el vecino de al lado, pero en realidad no se la cambia porque dice que él no tiene recursos para comer, difícilmente se va a poder comprar las mascarillas. ¿Usted cree que es normal que a un señor mayor, cuya única medida de protección en este momento, salvo que le llegue pronto la vacuna, es la mascarilla, no se la pueda recetar el médico y que cuando va a comprar sus pastillas o sus pañales pueda comprarse también o pueda obtener también la mascarilla con precio cero? Es lo de sentido común, pero lo de este gobierno es que está obsesionado, por ejemplo, con subir los impuestos. ¿Usted cree que es normal que con la que está cayendo este gobierno, que es un gobierno kamikaze? Y le digo por qué. Porque es un gobierno que va en sentido contrario al resto de gobiernos de la Unión Europea. Todos los gobiernos de la Unión Europea están bajando los impuestos, porque saben que es la única manera de proteger a los sectores. Le voy a poner dos ejemplos de subida de impuestos. Uno, la voracidad recaudatoria con el tema de las mascarillas, esos 800 millones que van a sacar del bolsillo de todos los consumidores y que no se lo van a poder gastar en otra cosa, o la subida del IVA, por ejemplo, de las bebidas. ¿Usted cree que es normal, como con la que está cayendo, con la situación que están teniendo los bares, los restaurantes, que es una situación dramática? Justo el ministro de Consumo, que no ha hecho nada en este año, que debía estar en su casa porque su puesto es absolutamente innecesario, está ahí de ministro con un presupuesto de 41 millones de euros frente a los 29.000 millones que tiene, por ejemplo, la Seguridad Social, y está de ministro pues porque tenía que votar y apoyar al señor Sánchez para que sea presidente del gobierno, pero no porque sea necesario. Bueno, pues la propuesta que se le ocurre es cargar 400 millones de euros en recaudación del IVA de las bebidas azucaradas, que ha pasado del 10% al 21%. Es decir, que en este momento cualquier bebida o refresco que se sirva en los bares van a tener que subir un 11%. Y fíjese usted, pretendían más. Pretendían subir también los productos azucarados de carácter lácteo, como pueden ser los actimeles, los yogures líquidos, los zumos naturales. Entonces, claro, menos mal que ahí conseguimos meter una enmienda en los presupuestos y parar al gobierno. Pero aún así, un ministerio con 41 millones de presupuesto que le dedica menos de €1 por habitante y año a la protección de 47 millones de consumidores, resulta que va a permitir que el gobierno, es decir, que la señora Montero ingrese 400 millones en concepto de IVA solamente de las bebidas azucaradas y 800 millones del consumo de mascarillas. Es una auténtica barbaridad. Pero además, yo no sé, Carmen, yo no sé de dónde los va a recaudar, si los bares están, los bares están cerrados, los bares están, los hosteleros están arruinados. No sé a quién se lo van a cobrar y ni sé dónde lo van a sacar. Tiene usted toda la razón, pero es que fíjese usted, el gobierno pretende, en los presupuestos va, que el incremento del consumo va a ser de 10 puntos en el 2021. Claro, son las cuentas de la lechera. Ya veremos a ver qué es lo que sale de las cuentas que ha planteado la señora Montero y que han aprobado con Esquerra Republicana, con todos los independentistas y con lo que es el gobierno Frankenstein en este momento, que es un auténtico desastre. Pero fíjese usted lo que plantean. Un incremento de paro fiscal a los consumidores de 9.000 millones de euros en subida de impuestos. Es decir, que es un gobierno kamikaze que va en sentido contrario a los gobiernos de la Unión Europea, que van justo bajando impuestos para proteger a todos los sectores. Pues estos subiendo impuestos, pero ya le digo, querían subir el impuesto de los actimeles de los niños, de los abuelos, o de las bebidas esas especiales que toman los mayores cuando no pueden tomar otra alimentación, como puede ser el Meritene. Es que es una cosa increíble lo de este gobierno. ¿Y qué se va a traducir? Pues se va a traducir en que no va a haber esta recaudación, como usted muy bien decía antes, porque no se va a incrementar el consumo, porque los consumidores no van a tener recursos para poder hacerlo. Y luego, aparte de esto, es que la situación económica y del paro va a ser tremenda. ¿Usted cree que con 3 millones de parados, que vamos a llegar a los 4
se va a incrementar 10 puntos el consumo y van a recaudar 72.000 millones en concepto de IVA, vamos, no se lo cree nadie. La señora Montero y el gobierno de Podemos y el Partido Socialista y los independentistas y los filoetarras porque les gusta el tema, pero no porque ningún economista se pueda creer semejante cosa. Y el paro va a ser un drama. Pero yo le decía antes, comentábamos que a mí me preocupa mucho el tema de la vida, la salud de los ciudadanos, porque es en este momento lo más importante y ojalá que la vacuna nos permita pararla y que el segundo semestre del 2021 sea un semestre de recuperación. Estamos rezando para ello. La economía, esperemos que vaya bien, pero no porque el gobierno lo haga bien, sino porque la Unión Europea nos ha soltado 140.000 millones de euros y esperemos que este inútil gobierno, que es un fracaso tras otro el que está cosechando, sea capaz de hacer algo importante en materia económica, o al menos que los sectores más potentes de la economía de nuestro país tiren para adelante como siempre han hecho, porque hay que recordar que durante toda la pandemia, y es un tema que me gusta mucho decir, de cara, por ejemplo, a los consumidores, ha sido impresionante cómo ha funcionado el sector privado. Mire usted, ha funcionado el agua potable en los grifos, sin problema. Ha funcionado la luz, ha funcionado la telefonía móvil, ha funcionado Internet, ha funcionado el suministro de medicamentos, ha funcionado el suministro de alimentos, ha funcionado el suministro de energía, fuel oil, gasoil, etc. Si usted se fija, todo lo que dependía de sectores privados ha funcionado como un reloj. Y han traído la vacuna, Carmen. Exacto, y han traído la vacuna, exacto, es que la investigación que se ha hecho es espectacular. Yo espero que el gobierno aprenda que hay que invertir en investigación y la Unión Europea, que tampoco lo ha hecho, para poder salvar vidas, porque esta pandemia no es la única en 100 años como ocurrió la gripe del 2019, o del 18, perdón. No, es que esto va a pasar más veces, porque en este momento estamos teniendo virus que tienen estas capacidades y tenemos que estar preparados para la siguiente. No nos puede volver a pasar lo mismo. Ayer veía un vídeo espectacular de la Clínica Universitaria de Navarra, donde los profesionales contaban cómo ellos habían vivido y estaban viviendo la pandemia y las recomendaciones que daban. Y realmente yo se lo recomiendo a todo el mundo que pueda verlo, que nos esté escuchando o viendo a través de Periodista Digital, porque es, yo creo que una reflexión muy serena, muy científica, muy técnica, muy desde el día a día, donde queda claro que esto no termina aquí, sino que va a seguir, que por lo tanto tenemos que estar preparados para las próximas pandemias y ya no hay ninguna justificación. Y deja claro también, aunque sea muy sutilmente, que este gobierno ha sido incapaz de aprender nada en la primera ola y no lo ha sido capaz de poner en práctica en la segunda, y es verdad que tenemos menos muertes, pero no menos casos. ¿Y sabe usted por qué tenemos? Es que estamos ya, es que es muy fuerte, ¿eh? Estamos en 80.000 muertos, el exceso de mortalidad según el Instituto Nacional de Estadística, y 1.830.000 contagiados, que es una auténtica barbaridad. ¿Y por qué tenemos menos fallecidos, menos muertos ahora? Pues tenemos menos muertos porque los médicos y los sanitarios sí que han aprendido de la primera ola y están haciendo un tratamiento más selectivo y mejor y están salvando muchísimas más vidas, pero no porque el gobierno haya hecho nada importante. Y luego hay un tema que a mí me preocupa muchísimo y es que en todo este contexto tan dramático, con tantísimos fallecidos, el gobierno de España y sus socios, es decir, el señor Sánchez y el señor Iglesias, estén única y exclusivamente preocupados de cómo atacar al sistema democrático que nos dimos con la Constitución del 78, en atacar a la jefatura del Estado y en crear un debate artificial sobre monarquía o república. Y a mí me parece terrible lo que está pasando y las cesiones que está haciendo el señor Sánchez, arrastrado por el señor Iglesias, a los independentistas de Cataluña, a los filoetarras como Bildu del País Vasco intentando blanquearles. Cesiones en cuanto a los presos de ETA es un tema que a mí me preocupa muchísimo y que preocupa muchísimo a muchos españoles. Yo creo que hay tres elementos que son los que definen este gobierno, que es un gobierno peligrosísimo para la vida y la salud, y casi estoy concluyendo con lo que empecé, para la economía y el empleo y para la democracia y la jefatura del Estado. Y las instituciones democráticas. No hemos de olvidar, fíjese usted, que a mí esto me preocupa también muchísimo, ¿en qué está el gobierno en este momento? El gobierno está
en atacar a la jefatura del Estado, en intentar controlar el poder judicial, en ningunear al Parlamento con 6 meses de estado de alarma sin querer comparecer el señor Sánchez, en controlar a las nuevas generaciones a través de esa ley de educación brutal, en controlar y amordazar a la prensa libre y en aprobar de rondón a final de año la ley de la eutanasia contra la vida sin ningún debate, como tampoco lo ha habido en el tema de la educación. Yo creo que es un tema tremendamente preocupante la situación que estamos viendo desde el punto de vista político en un momento en que un gobierno absolutamente brutal e insensible a lo que realmente está ocurriendo y al dolor de las personas, de la gente. Este año ha habido 80.000 familias en España que no tenían a sus seres queridos en Nochebuena o en la Navidad. Y no los van a tener ahora tampoco a final de año. Y esa sensibilidad, yo no sé si usted la ve, pero yo no la veo en el gobierno. Bueno, si esa sensibilidad está en que no muestran lo que les conviene, muestran ayer a Araceli, la señora de 93 años, muestran a los sanitarios celebrando, pero no muestran a los sanitarios contagiados, a los que dejaron con bolsas de pienso, como pasó en su tierra, que tuvieron que ponerse bolsas de pienso para protegerse. A esas bolsas de pienso, como decían en Twitter, a eso no le pusieron la pegatina del gobierno de España, cuando no tenían defensas. Y en relación al documental que usted mencionaba, para el que nos está escuchando, el que lo quiera ver se llama El viento de la muerte, y es un documental hecho por la Clínica Universidad de Navarra, lo pueden buscar en Twitter. Perdón, en YouTube, está El viento de la muerte, se llama. Y le quiero preguntar también... Hay un tema en este vídeo que es brutal y es verdad. Decía la responsable de comunicación, decía, no se entiende que el gobierno haga un spot publicitario con la cruda realidad de lo que son los accidentes de tráfico para prevenir los accidentes de tráfico y durante casi un año haya estado ocultando el drama, el dolor, el sufrimiento y lo que están pasando las familias, los fallecidos, los enfermos, las secuelas, los sanitarios. Los sanitarios lo están pasando fatal. Vamos a tener a muchísimos sanitarios con problemas muy gordos cuando esto pase, porque lo están pasando realmente fatal, sobre todo los que están en las unidades de agudos o en las UCIs y demás. Y que no se haya mostrado a los ciudadanos nada. Es decir, cómo nuestra gente joven, cómo la población general, sin haber visto el drama real que se está viviendo, puede entender y comprender y actuar en consecuencia. Es que necesitamos saber lo que ha pasado. Es que necesitamos, yo recuerdo en las comisiones, cuando estuve participando en el grupo de trabajo de sanidad de la Comisión de Investigación sobre la pandemia en los meses de junio y julio, y yo recuerdo que había expertos que nos decían, es que el duelo es fundamental cuando hay tantos muertos. Y no se ha visto el duelo de las familias, porque las personas que han fallecido, y ayer, cuando vacunaban a Araceli en Guadalajara, la auxiliar de clínica de la residencia, que lo ha pasado fatal con los enfermos y con los mayores en la residencia, recordaba las dificultades que habían tenido y cómo la gente, los mayores que habían muerto en la residencia, habían muerto solos, sin sus familias, sin el apoyo, sin verlos en el último momento. Pero es que han sido muchísimos los que han fallecido en igual condiciones en los hospitales. Yo conozco a una persona, y lo tengo que contar, que me decía, yo dejé a mi marido a la puerta del hospital y a los 8 días me lo entregaron cadáver. Es que esto ha estado pasando y eso los ciudadanos no lo han visto. Que tuvieran, bueno, y los que pudieron llevarlo a un hospital, porque en Toledo inauguraron ese gran hospital europeo, pues lo inauguraron a mediados de noviembre. Y critican a Isabel Díaz Ayuso por el Sendal, que está vacío, pues ese hospital también dicen que está vacío. Carmen, ¿qué nos puede contar? Ese hospital ha estado totalmente vacío durante toda la pandemia, teóricamente terminado e inaugurado, visitado 200.000 veces por el señor García Paje, que se llegó a tumbar hasta en una cama, hace más de un año. Y no lo han abierto a pesar de las peticiones que hemos estado haciendo porque no les han dado la gana. Y estaba el hospital de Toledo colapsado, como se colapsa todos los años sistemáticamente cuando llega el pico de la pandemia. Yo a la gente que nos esté escuchando les tengo que decir que los picos de gripe más gordos siempre son en las 2 últimas semanas de diciembre y en las 2 primeras de enero. Por lo tanto,
que la gente que nos esté escuchando o viendo tenga muchísimas precauciones, porque estamos en un momento muy crítico de contagio, porque son los meses o las semanas, perdón, es decir, ese mes que va del 15 de diciembre al 15 de enero, es donde aparecen siempre los picos de la pandemia. Y luego decir que utilicen las mascarillas en tiempo y forma tal cual recomiendan los fabricantes, porque la mascarilla es el único elemento de protección que tienen. Y fíjese usted, la OMS recomendó la semana pasada, se me había olvidado decirlo, recomendó la semana pasada que se utilicen en casa. Es decir, que si en casa viene una persona de fuera, todos los miembros de la casa, mientras esté esa persona de fuera, usen la mascarilla. Y si no tienen distancias adecuadas, no pasa nada por tener la mascarilla en casa y quitártela para comer exclusivamente, porque es la única garantía, y sobre todo ahora que va a haber agrupación de familias en los Reyes y en final de año y demás, con las limitaciones que establece cada comunidad autónoma, yo les recomiendo que usen la mascarilla porque es la mejor protección, es el mejor protector, aunque no nos demos cuenta. Carmen, muchísimas gracias. Y cuente, para el que no nos escuchó o lo pilló tarde, ¿qué pasa con esta mascarilla? Solamente dura 4 horas. Exacto, esa es una mascarilla que se llama quirúrgica, es una mascarilla que hay que usarla cada 4 horas, es decir, una vez que te la pones y la tienes 4 horas puesta, tienes que cambiártela, tirarla y coger otra. No se pueden lavar porque esas no son lavables y cada tipo de mascarilla, por ejemplo las FFP2 tienen también un periodo de uso que está en torno también a las 4 horas y las higiénicas, lo que te diga el fabricante, pero desde luego que no piense la gente que te la puedes poner y tirarte con ella una semana o 2 días, o ponértela en el codo, como hacen algunos jóvenes muy graciosos fumando. Ayer decía un especialista, oiga, tengamos cuidado, fumemos menos, porque cada vez que fumas, tú estás exhalando lo que tienes en tus vías respiratorias, a través de la nariz o a través de la boca. Y estás haciendo una exhalación, si estás contagiado, de este coronavirus. Por lo tanto, estar cerca de la gente que está fumando es un peligro y es un riesgo enorme. Bueno, como lo es también este gobierno, que no ha hecho absolutamente nada y que ahora con la llegada de la vacuna cree que lo va a tapar todo. Carmen Riolobos, diputada del PP por Toledo, diputada también y portavoz en la Comisión de Consumo. Muchísimas gracias, ha sido un placer como siempre tenerla aquí con nosotros. Gracias a ustedes y un abrazo a todos sus oyentes, las personas que les ven en la web y a todos los lectores de Periodista Digital. Un abrazo.